Bien, en esta segunda parte se considera que vamos a comenzar los ejercicios de la unidad número 4 del programa. Entonces, el estudio de los circuitos en corriente continua lo finalizamos, digamos, en este punto y avanzamos con el estudio de la operación de los circuitos cuando son alimentados por una fuente sinusoidal. Entonces, podemos comenzar con el problema 2.2. El problema 2.2 entonces es uno que se relaciona entonces con la versión 16.4 de la guía de ejercicios y tiene una enunciación como la siguiente. Se supone que hay tres generadores, digamos con algo que considera un giro sincronizado, y a partir de eso resulta que cada uno tiene una tensión definida por las funciones que estamos viendo acá. Entonces, lo que se observa específicamente es que hay diferentes valores de amplitud y diferentes valores de fase en cada una de las sinusoides. No obstante, evidentemente se trata de un caso, digamos, donde la frecuencia es la misma. A eso se hace referencia también con esa expresión digo, de giro sincronizado. Y lo que quisiéramos saber es la tensión resultante para esta condición. Veamos entonces una representación simbólica del problema, la cual sería en este contexto, bueno, relativamente sencilla. Es decir, tenemos tres generadores que se supone que si están conectados en serie los podemos hacer, digamos, los podemos representar por medio de esta especie de concatenación que estamos viendo. Entonces, el primero sería el generador B sub 1 de T, luego tenemos el generador B sub 2 de T, y finalmente tendríamos el generador B sub 3 de T, y con todo esto entonces, de acuerdo con la consigna, nos interesaría interpretar lo que sería la tensión global, es decir, la tensión resultante total, la B sub T de T. Esta es específicamente nuestra incógnita. Bien, entonces podemos hacer una transcripción así relativamente rápido. Entonces, B sub 1 de T resulta estar expresada por este valor 537 por el seno de omega t más 20 grados. Bueno, esto se corresponde con haber observado que en la consigna decía 380 por raíz de 2. Bueno, entonces con esta expresión sencilla hacemos esta nueva, bueno, quiero decir, escribimos de esta otra manera. Bien, B sub 2 de T, entonces es expresada de esta forma, era 240 por raíz de 2, entonces esto pasa a ser 339 por el seno de omega t, y el ángulo de fase que se indica en la consigna es de menos 40 grados. Luego tendríamos que B sub 3 de T es una sinusoide que tenía 110 por raíz de 2, digamos, voltios de amplitud. Entonces esto pasaría a ser 156 por el seno de omega t con una fase que es de 80 grados negativos, en menos 80 grados, un retraso de 80 grados, digamos, en esta sinusoide. Bueno, entonces a partir de esto lo que podemos tomar como referencia es que nosotros hemos visto, y lo escribo como ayuda, que en realidad la función seno de alfa la podríamos escribir como una función coseno si al ángulo alfa le agregamos un valor de fase, es decir, para que la función coseno se parezca a la función seno, la deberíamos retrasar 90 grados. Entonces vamos a restarle 90 grados a la función coseno, y de esa forma quedaría
la igualdad frente a esta comparación, digamos, podemos escribir lo siguiente, podemos escribir que esta expresión para b sub 1 de t es equivalente a esta otra, donde se usa la función coseno de omega t, y luego tendríamos menos 20 más 90 quedaría más 70 grados, sería menos 90 más 20. Entonces los 90 son negativos, me equivoqué en el signo, entonces menos 70 grados, menos 70 grados. Luego tendríamos que b sub 2 de t es equivalente a 339 por coseno de omega t, y tendríamos menos 90 menos 40 menos 130 grados, que es el resultado, y finalmente escribiríamos que b sub 3 de t es igual a 156 voltios por coseno de omega t, menos 90 menos 80, esto sería directamente menos 170 grados. Bueno, a partir de esto tenemos una expresión basada en la función coseno. En rigor no es obligatorio haber hecho este cambio, pero es más entendible, me parece, plantear esta operatoria antes de hablar de los ¿cómo se diría? De los fasores. Bien, entonces a los fasores están, digamos que es posible interpretar para plantear este problema. Los podemos escribir de esta forma. El fasor, bueno, vamos a decir que el fasor b sub 1, bueno, acompaña por supuesto al fasor b sub 2 y al fasor b sub 3, y conjuntamente definen las tres señales sinusoidales que hemos venido estudiando antes en el plano de los números complejos. Entonces para b sub 1 el módulo sería 537, y mientras tanto el ángulo sería menos 70 grados. Luego para b sub 2 el módulo sería 339 y el ángulo sería menos 130 grados. Y por su parte el último fasor es uno que tiene 156 voltios de amplitud del módulo y menos 170 grados de fase. Eso significaría lo siguiente. Bueno, el módulo evidentemente es decreciente de acuerdo a este orden para b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Esto evidentemente se podría escribir como 537 por e a la menos j, podríamos escribir menos 70 sobre 180 por pi. Bueno, y entonces esa sería, digamos, la relación entre la forma exponencial y esta otra notación que usamos para los fasores, y a su vez, digamos, indica cómo relacionar los grados hexagesimales, estos 70 grados, 130 grados, etcétera, con la forma, digamos, de expresar los grados en radianes. Bien, entonces a partir de eso podemos, usando esta notación polar y por medio de la, digamos, de la calculadora, específicamente de la calculadora, entonces podríamos escribir cómo esta expresión nos haría saber que tenemos 537, para pasar a la representación cartesiana, podríamos escribir 537 por coseno de, menos 70 sobre 180 por pi. Esto sería más j, 537. Podríamos poner un factor común, así compactamos un poco la inscripción, digamos, la escritura, perdón. Entonces vamos a poner así, 537 por coseno más j seno de menos 70 sobre 180 por pi. Bueno, y específicamente esto nos daría 183 menos j
505. Menos J 505. Con la misma operatoria podríamos hablar de que el resultado para el segundo fasor es, en notación cartesiana, menos 218, menos J 260, y el último caso es menos 153, menos J 270. Bueno, entonces, ¿para qué hicimos todo este paso? Bueno, tiene una lógica que hemos comentado previamente. Bueno, la tensión resultante se relaciona con la suma vectorial de los fasores. Entonces lo que queremos hacer es sumar esos fasores, y bueno, aunque este paso puede ser, digamos, trivial para muchos de ustedes, por si acaso, digamos, quería dejar con claridad la forma de operar. Entonces, la forma de operar para sumar estos fasores es pasarlo a notación cartesiana. Bueno, entonces a eso quería llegar. Entonces quería escribir concretamente que ahora la tensión resultante se relaciona con un fasor, digamos, que se compone como B sub 1 sumado con B sub 2 y sumado con B sub 3. Como decía, la suma de fasores se hace recurriendo a la representación cartesiana. En este caso específicamente queda menos 188 con un ángulo de menos 188 la parte real y menos 792 la parte imaginaria. Si pasamos esto a representación polar, evidentemente sería igual a la raíz cuadrada de 188 al cuadrado más 792 al cuadrado. Bueno, esto sería el módulo, y con un ángulo que sería el arco tangente de directamente 792 dividido en 188. Bueno, entonces esto daría específicamente que el vector de tensión resultante es 813 con un ángulo de menos 103 grados. Menos 100, como dije, como trataba de decir, menos 103 grados. Bueno, hay una representación gráfica que nos podría ayudar en este momento. Bueno, y sería la siguiente. Vamos a usar una regla. Entonces vamos a representar en el sistema de ejes cartesianos digamos la ubicación o la posición de cada uno de estos vectores. Entonces vamos a tener que graficamos la parte real, la parte imaginaria, la parte real, la parte imaginaria, como decía. Bien, entonces vamos a hacer la representación respecto del origen. Bueno, y entonces tenemos tres vectores. El primer vector podría ser B sub 1, que hemos visto que tenía un ángulo de menos 70 grados, es decir, que se desarrolla hacia abajo, es el que tiene mayor módulo por su parte. Entonces vamos a decir que B sub 1 se desarrolla de esta forma. Listo, entonces este podría ser B sub 1. Luego vamos a tener, entonces este sería el fasor B sub 1. El fasor B sub 2 lo podría ser algo así. Bien, algo así. Este podría ser B sub 2 entonces. Luego tenemos, este sería B sub 2. Tenemos después que B sub 3 es un ángulo que tiene menos 170 grados, perdón, es un fasor que tiene menos 170 grados, con lo cual podríamos graficarlo casi horizontal, no obstante el módulo es más chico también. Bueno, y entonces a partir de esto, si este fuera B sub 3, lo que encontramos es que con la regla del paralelogramo podríamos tener una representación, bueno, algo burda, pero relativamente confiable, digamos, de la
la suma vectorial que necesitamos resolver en este caso, y entonces veríamos que el resultado digamos, se puede escribir de esta forma. Por un lado tendríamos, bueno, vamos a usar entonces una regla. Esta sería la suma de B2 con B3. Esta sería la suma de... Esta sería la suma bien de B1, perdón, la suma anterior, o sea, ¿cómo hacemos? Lo explicamos de esta forma. Digamos, este fasor en color gris, diríamos que es la suma de B3 con B2. Bueno, para tratar de ser un poco más claro, usaría un nuevo color, no sé, podría ser rojo directamente. Y la regla, diría la regla, ¿está bien? Entonces, lo que trato de mostrar es que ahora tengo que sumar el fasor en color gris con B1, que es el vector que no había tenido en cuenta hasta ahora, y entonces nos quedaría más o menos este vector rojo, que es directamente B sub t. B sub t, bueno, para interpretar que eso se corresponde con la interpretación que estoy haciendo, bueno, la regla del paralelogramo se analizaría entre este fasor dibujado en color gris y B sub 1, que es el término que todavía no se había dibujado. Bueno, y lo que se ve es que el ángulo es mayor a los menos 90 grados, es decir, fíjense que desde acá hasta acá deberíamos haber encontrado los menos 90 grados, es decir, menos pi sobre 2 radianes, y bueno, numéricamente habíamos determinado que el ángulo de la tensión total era menos 103 grados, por lo tanto, digamos, la regla del paralelogramo indicó que teníamos una inclinación, digamos, hacia la izquierda, digamos, del vector, hacia la izquierda del eje vertical, digamos, en la parte negativa, y bueno, y eso es coincidente con estos menos 103 grados que venimos, bueno, revisando. Bien, a partir de eso, más allá de los detalles en el gráfico, podemos estar, digamos, seguros de que se escribió bien, o podemos tener un indicio de que hemos hecho bien la interpretación. No obstante, con estos valores fasoriales estamos trabajando en el dominio de los números complejos, mientras que la señal sinusoidal que queremos estudiar, es decir, la B sub t de t, lo vemos un segundo arriba, la tensión entonces B sub t de t que queremos estudiar, definitivamente pertenece al dominio de los números reales. Entonces, el dominio de los números complejos es un dominio, digamos, operativo, donde tenemos que hacer las cuentas y nos sirve, digamos, de forma simplificada, pero no obstante tenemos que ser capaces de volver al dominio de la variable que nos interesa, es decir, el dominio de los números reales. Por lo tanto, interpretando directamente este fasor B sub t, podemos decir que la tensión B sub t de t es igual a la parte real del fasor B sub t de t, perdón, B sub t, con lo cual esto sería la parte real de la expresión 813 por E a la J menos 103 sobre 180, para convertir a radianes, menos 103 sobre 180. Bueno, y con eso directamente escribiríamos que esto es igual al, bueno, sería 813 voltios por coseno de omega t menos 103 grados, algo así, que por su parte lo podríamos convertir a la función seno, si quisiéramos. Me parece en este punto que no sería mayor información la que nos agregaría. Un detalle,
digamos, gráfico, pero bastante orientador también, me parece, es el de poder hacer una representación gráfica en el dominio de los, digamos, en un sistema de ejes cartesianos. Evidentemente vamos a graficar una sinusoide, y aunque eso parezca, digamos, trivial, me gustaría hacerles notar una característica, digamos, en este gráfico. Si sabemos que la función b sub t tiene un retraso de 103 grados respecto de la función coseno, este valor de retraso, bueno, es bastante intuitivo, no obstante, me gustaría que le busquemos digamos, ¿cómo se diría? Su correlato con la representación, digamos, geométrica. Entonces podemos hacer este gráfico. Si dibujamos la función coseno, bueno, podríamos pensar que hasta acá está el ciclo, acá es el ciclo completo, un cuarto de ciclo, 3/4 de ciclo. Entonces la función coseno la podríamos trazar tal vez de esta forma. Bueno, trazamos de esta forma la función coseno. Esto es, como dije entonces, más allá de las imprecisiones, esta sería la función coseno de omega t. Y acá tenemos el periodo, y acá tenemos el semiperiodo, y acá tenemos el cero. Bueno, ahora lo que vemos es que la función b sub t está retrasada en 103 grados, lo que significa que podemos pensar en lo siguiente. Podemos hacer una cuenta que sería 103 sobre 360. 103 sobre 360 es igual a 0,29 con ayuda de la calculadora. Y mientras tanto, 360 es, digamos, el giro en grados sexagesimales para una vuelta completa, mientras que 103 es nuestro desfasaje. Por lo tanto, podemos decir que estamos hablando de una función coseno. Al hablar de la expresión para b sub t, estamos hablando de una función coseno con un retraso de 0,29 veces el periodo. Es decir, que esos 103 grados tienen un correlato evidentemente con la forma geométrica en que se desplazan, digamos, estas sinusoides. Entonces, bueno, 0,29 el retraso, porque en realidad había un signo negativo, esto era menos 103, y entonces por eso está el retraso este que está acá. Bien, entonces ahora podemos agregar este detalle en el gráfico. Si este era el periodo, y podemos dividir en 3, puramente podemos dividir en 3 el periodo, lo que decimos es que la función coseno estaba retrasada un tercio de ciclo, estaba retrasada. Entonces lo representaríamos de esta forma. El retraso vendría a estar por acá, entonces podríamos decir un tercio de ciclo. Bueno, entonces se retrasa desde acá hasta acá. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Este sería el valor máximo. Este sería el valor máximo de la función coseno, que a su vez se repetiría más o menos por acá. Bueno, entonces, si desde acá dividimos en 4 partes, así. Bueno, entonces tenemos la función coseno, la trazamos de esta forma, algo así, acá, luego acá estaría el siguiente cruce por 0, y acá estaría el siguiente máximo,
y acá estaría el otro cruce por 0. Bueno, entonces, ahora sí, puedo borrar estas marquitas y puedo decir que esta es b sub t de t. Por su parte, esta era la función coseno. Por supuesto, normalizada en amplitud habría estado esta función coseno que he trazado en color gris. Y lo que podemos ver entonces es que si este era el periodo, como les había tratado de referenciar antes, este retraso es aproximadamente el 30% del periodo, es decir, 0,29 por t. Entonces, bueno, son pequeñas, esto se corresponde entonces con esos 103 grados, digamos, indicado a modo de retraso, digamos. Entonces, con eso tendríamos un análisis relativamente completo respecto de cómo manejarnos con estos fasores, cómo interpretar estos fasores a partir de las sinusoides e incluso cómo volver desde la representación fasorial hacia la representación de valores instantáneos, que en realidad es lo que nos interesa. Bueno, continuamos entonces ahora con el problema 2.12. En este caso, la guía de ejercicios propone algo que denominamos forma de onda, y en función de esa representación de una señal que se supone que se repite periódicamente, vamos a intentar determinar el valor medio y el valor eficaz. Entonces, bueno, el ejercicio es, digamos, tiene la numeración 2.12 de acuerdo con la versión 16.4 de la guía de ejercicios, y tenemos, bueno, la consigna vista de esta forma. Tenemos, bueno, al estudiar entonces el problema 2.12 vemos la forma de onda de la figura, donde se indica que esta tensión es la que se observa en una cierta fuente controlada, donde la tensión de control es BR1, es decir, la tensión que a su vez se mide encima de, sobre un cierto resistor. El resistor R1 tiene 47 ohmios y entonces queremos saber la corriente media y la corriente eficaz. Así que en ese contexto, bueno, podemos encarar el problema directamente buscando el valor medio y el valor eficaz de la forma de onda que estamos viendo. Entonces vamos a tratar de resolver eso específicamente. Bueno, la forma de onda la vamos a transcribir para agregar algunos detalles que serían los siguientes. Bueno, la forma de onda entonces se desarrolla a lo largo de un periodo de 0,35 segundos, 0,35 segundos. Revisamos a eso, pero bien. Entonces 0,35 segundos, 0,25 segundos es otro valor de referencia. Luego tenemos 0,1 segundos el origen. Esta es la tensión que vamos a estudiar, digámosle BDT directamente. A partir de esto, bueno, tenemos otra información. Específicamente sabemos que bueno, la forma de onda tiene una representación gráfica como la que vamos a agregar ahora. Hay un trazo recto con una pendiente negativa asociada, entonces este trazo recto tiene una pendiente negativa hasta 0,1 segundos, después hay una pendiente nula y finalmente hay una pendiente positiva. Bueno, a partir de esto directamente podemos buscar establecer un modelo matemático para esa forma de onda, y concretamente podríamos decir que si t es el periodo que decimos que tiene 0,35 segundos, luego podríamos decir
que A es igual a 0,1 segundos, luego B es igual a 0,25 segundos. De la misma forma podemos hacer una referencia respecto al valor máximo, que se decía que eran 220 voltios. Entonces ese valor máximo lo podemos simbolizar como estamos acostumbrados. Entonces estos son 220 voltios. Bien, y a partir de esto podemos pasar a una, digamos, a una representación matemática donde a B de t la tenemos que definir directamente en tres tramos. Entonces fíjense que podemos decir que esta es una señal lineal, M1 por t más B sub 1, más que B sub 1 podríamos decir directamente B máximo, porque la ordenada del origen de este primer tramo, B máximo, es B máximo. Bueno, eso quería decir. Entonces, cuando el tiempo se desarrolla entre 0 y esa variable A que acabamos de definir, bueno, entonces lo que vemos es que la pendiente M1, que resultaría negativa, es la que caracteriza este comportamiento lineal que tiene una ordenada al origen que es directamente B máximo. Luego la función B de t se anula cuando estamos entre A y B, y finalmente toma entonces una pendiente positiva, que sería M sub 2, y podríamos decir entonces que el modelo matemático es M2 por T más una cierta constante que le podríamos llamar L, me parece. Entonces esto se cumple cuando T es mayor o igual que B, y a su vez cuando T es menor que este periodo, a partir de lo cual, bueno, podríamos revisar cómo, por ejemplo, M1 es el cociente entre la variación, digamos, de B de t y la variación de un valor, un delta t, podríamos decir directamente. En este caso diríamos que es, bueno, 0 menos B máximo dividido el tiempo que sería A, el tiempo final, y 0, el tiempo original. Entonces, o el tiempo, digamos, donde comienza a estudiar la pendiente. Entonces termina siendo todo esto igual a tensión B máxima dividido en A. Ese es el valor de la pendiente M1, que en principio da menos 2200. Lo puedo escribir entonces menos 2200. Bien, a partir de esto encontramos que la pendiente M2 se puede, digamos, desarrollar con la misma perspectiva. Entonces la variación de B sub t, o de la tensión de la tensión instantánea, dicho más precisamente, sería directamente B máximo, y la variación del tiempo sería, bueno, t menos B. Así que tendríamos de esa forma expresado M2, que de acuerdo a los valores que vemos en este circuito resulta una vez más igual a 2200, pero en este caso con signo positivo. Bueno, entonces si ahora queremos estudiar la constante L que hemos definido, podríamos considerar que B de t para el tercer segmento que hemos definido, es decir, cuando t se desarrolla entre B y el periodo t, entonces B de t en ese segmento se modela como M2 por t más L. No obstante, lo que podemos hacer en este momento es reemplazar el periodo t, el tiempo t por el periodo. Entonces, si reemplazamos el tiempo t por el periodo, lo que se vería es que, bueno, B de t de acuerdo a la forma de onda que hemos encontrado graficada es la tensión máxima. Entonces con eso directamente podemos despejar
podemos despejar o podemos llegar a esta expresión, ¿no es cierto? B máxima igual a M2 por T más L, de donde resulta que L resultaría, digamos, queda definido directamente como la tensión B máxima menos M2 por T, mientras que a T la teníamos bueno, calculada previamente. Bueno, a partir de esto podemos seguir nuestra operatoria, si les parece, buscando determinar el valor medio. Entonces, si ponemos que B sub m es el valor medio de la forma de onda que estamos estudiando, podemos escribir que la expresión integral que dice que esto se calcula como una integral entre 0 y t por b de t por diferencial de tiempo afectada por el factor, digamos, 1 sobre t que escribí previamente. Bueno, a esa integral la podemos desarrollar para este caso específico como 1 sobre t por la integral entre 0 y a de m1 por t más b máximo por diferencial de tiempo. Bueno, y entonces este sería en realidad solo el primer término si consideramos que 1 sobre t es un factor común que se sumaría con una segunda integral, la cual está definida entre b y el periodo t, y está a su vez, digamos, caracterizada por la expresión donde interviene m2, es decir, m2 por t más l por diferencial de tiempo. Bueno, esta es una t y esta es una suma por diferencial de tiempo. Bueno, entonces esta es la integral con la cual tenemos que trabajar. Sin duda que para esta forma de onda en particular se puede hacer una interpretación respecto de cuál es el área de un triángulo y algo así. No obstante, la recomendación es bueno, tener la habilidad de manejar este tipo de integrales, sobre todo considerando las evaluaciones que en su momento se propongan. Así que estas interpretaciones, digamos, geométricas, digamos, se proponen no tenerlas en cuenta y mientras tanto, bueno, tener la habilidad, como dije, de manejar estas integrales. Esta integral que hemos llegado a escribir la podemos desarrollar ahora de esta forma. Podemos poner el factor 1 sobre t, usamos la llave para escribir los términos que afecta el factor, y sería, bueno, la integral del primer término, digamos, sería 1 medio por m1 por t al cuadrado más b máximo por t. Esta integral necesitamos evaluarla en 0 y en a. Luego podríamos escribir que la segunda integral sería bueno, 1 medio, una vez más, por m sub 2 por t al cuadrado más l por t, mientras que a la variable t la evaluamos en este caso en b y en t, y a partir de eso podemos considerar la regla de Barrow y con eso digamos, dar un paso más. Entonces nos quedaría una composición de esta forma: 1 medio por m por a al cuadrado más b máximo por a. Esta es la expresión que tiene en cuenta la primera integral, y a la segunda integral la podemos escribir como desarrollada de esta forma: m medio por m al cuadrado por t al cuadrado menos b al cuadrado. Esta es, digamos, es el desarrollo. Este es el desarrollo que se corresponde con el término que dice 1 medio por m2 por t al cuadrado, y entonces nos queda el término que sigue, lo podemos desarrollar también como L factor de t menos b. Bien, entonces por medio de la regla de Barrow
ustedes pueden chequear, digamos, este desarrollo y así también, por supuesto, hacer el cálculo del valor medio. Luego, respecto de calcular el valor eficaz, bueno, vamos a poner entonces una leyenda. Para calcular el valor eficaz, lo que necesitamos definir, y es común bueno, que algunos de ustedes se olviden este paso, lo que necesitamos definir para el valor eficaz, para analizar el valor eficaz, es cómo se modela b de t al cuadrado. Entonces no podemos olvidarnos que b cuadrado de t es la señal, digamos, que luego se integra. Entonces, para hacer esto necesitamos recordar esa definición por segmentos que hemos tomado, y entonces resultaría que esto es m1 por t más b máximo en el primer segmento. Entonces es esta suma de dos términos la que tenemos que elevar al cuadrado, y entonces acá nos va a quedar una expresión que sería m1 por t al cuadrado, es el cuadrado de un binomio, podríamos decir, un binomio en t en este caso. Entonces más 2 por m1 por b máximo por t más tensión máxima al cuadrado. Entonces esta es la expresión que modela el comportamiento entre 0 y a, considerando la tensión al cuadrado. Bien, luego es 0 entre a y b, y finalmente nos quedaría una expresión m2 por t más l al cuadrado, que se desarrolla como m sub 2 al cuadrado por t, m sub 2 al cuadrado por t al cuadrado. Entonces escribo en otro color, acá me faltó un superíndice, digamos, m1 está elevado al cuadrado, entonces lo escribo en ese otro color para que se advierta que me había salteado ese término. Está bien, entonces ahora al desarrollar entonces esta potencia para la última expresión, tenemos m sub 2 al cuadrado por t al cuadrado más 2 por m sub 2 por l por t más l al cuadrado. Esta es la expresión que modela el comportamiento cuando t es mayor o igual que b y a su vez es menor que el periodo, que lo simbolizamos con t mayúscula. Entonces, a la luz de estas expresiones, que podemos decir que la tensión eficaz al cuadrado es 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b al cuadrado de t por diferencial de tiempo. Entonces ahora queda claro que la integral no es calculada sobre las expresiones m1 por t más b y m2 por t más l, sino que es calculada respecto de todas estas expresiones que tienen tres términos y la variable t, por supuesto, elevada al cuadrado. Entonces esta es la expresión que hay que tener en cuenta para calcular la tensión eficaz, por supuesto, tal como vamos a hacer ahora en unos minutos. Vamos a escribir para continuar que la tensión eficaz al cuadrado, la tensión eficaz elevada al cuadrado, para evitar el uso, o mejor dicho, para evitar la escritura de esa raíz cuadrada que está, digamos, rondando, podemos decir que es 1 sobre t como factor de este par de términos, la integral entre 0 y a de esta expresión que habíamos dicho que resulta en m1 al cuadrado por t al cuadrado. Bien, m1 al cuadrado por t al cuadrado más 2 por m1 por tensión máxima por t más
tensión máxima al cuadrado. Tensión máxima al cuadrado. Bien, entonces comparamos esto, integramos respecto de la variable tiempo y agregamos el término que falta. El término que falta entonces es una integral entre b y el periodo t mayúscula de esta expresión m sub 2 al cuadrado por t al cuadrado más 2 por m2 por t por L sumado con L al cuadrado. Bien, entonces por diferencial de tiempo y ponemos el corchete que falta, mientras que ahora podemos desarrollar esta integral y efectivamente queda una expresión que sería de esta forma: 1 sobre t, un corchete, y escribimos la expresión sería de esta forma. Bueno, podríamos decir un tercio de m1 al cuadrado por t al cubo, y luego t sería evaluada en la variable a, entonces podemos poner por a al cubo, sumado con m1 por b máximo por a al cuadrado, más, esto sería b máximo al cuadrado por a. Esta sería el resultado de la primera integral. El resultado luego de la segunda integral se puede descomponer en tres términos, que serían los siguientes: un tercio de m sub 2 al cuadrado por t al cubo, mientras que t al cubo se evalúa en el periodo y en la variable b, entonces podemos decir por t al cubo menos b al cubo. El segundo término sería bien, m2 por L por t al cuadrado, mientras que t se evalúa una vez más en b y en t, entonces tendríamos m2 por L por t al cuadrado menos b al cuadrado, y nos queda entonces solo modelar el último término, que sería L al cuadrado por t menos b. Entonces esos cuatro términos, digamos, son los que modelan las dos integrales. Podríamos hacer una referencia respecto de que esta integral, bueno, lo escribimos un poco mejor. Esta integral entonces podríamos llamarle A. Luego a esta segunda integral le llamamos B. Bueno, tenemos marcado entonces cuáles son los resultados de cada integral, y podemos determinar luego los valores, digamos, de tensión media y de tensión eficaz. Pasando a la consigna, dice que la forma de onda de la figura se mide sobre una fuente controlada, y esa fuente controlada tiene una tensión de salida que es 5 veces la tensión sobre el resistor R1. Por lo tanto, deberíamos dividir por 5 para saber cuál es la tensión en R1. Y en ese contexto podemos hacer esta representación. Bien, esta representación matemática, quería decir. Podemos decir que la tensión media en R1, es 5 veces menor que la tensión
vista a la salida de la fuente controlada. Y a partir de eso podríamos decir que la corriente media es directamente, de acuerdo con la ley de Ohm, es la tensión media. Bueno, la corriente media en R1 lo podríamos aclarar. La corriente media en R1 es la tensión media en R1 dividido en la resistencia R1. Luego podríamos hacer una interpretación similar respecto de la tensión eficaz. La tensión eficaz en el resistor R1 en realidad es la tensión eficaz que acabamos de calcular dividida en 5. Porque, bueno, vemos cómo dice que la tensión de la figura, la tensión graficada, es la que se mide en una fuente de tensión donde el modelo es 5 por BR1 y luego se nos pide calcular la corriente media y la corriente eficaz a través de R1. Entonces podemos hacer la misma interpretación y decir ahora que la corriente eficaz en el resistor R1 es la tensión eficaz medida a través de ese resistor R1 dividido en R1. Bueno, y con esto tendríamos determinada la corriente media y la corriente eficaz. Por supuesto podríamos calcular también, si quisiéramos, la potencia disipada en el resistor R1, que sería la tensión eficaz por la corriente eficaz. Entonces la tensión eficaz en R1 multiplicado por la corriente eficaz a través del resistor R1, y con eso tendríamos un cálculo de la potencia que disipa el resistor R1 si lo quisiéramos. Bueno, entonces aquí completamos completamos el ejercicio que tiene numeración 2.12. El ejercicio con numeración 2.12. Bien, a partir de eso podemos concentrarnos en unos resultados que son interesantes. Bueno, para continuar entonces, escribimos los resultados para algunos de los ejercicios que siguen. No obstante, ustedes vienen revisando la metodología de cálculo del valor medio y del valor eficaz en varias asignaturas. Entonces se va a proponer directamente los valores de resultados que ustedes podrían luego revisar. Por un lado tenemos el problema 2.8. Entonces, yendo al problema 2.8 encontramos una representación que es la siguiente. Quiero decir, entonces, pensando en la forma de onda, encontramos el problema 2.8, donde se ve que la tensión máxima es coincidente con la que se observa en un toma corriente de lo que tenemos en el sistema de distribución de energía eléctrica para Argentina. Es decir, que estamos hablando de un valor máximo de 311 voltios, lo cual se corresponde con un valor eficaz de 220 voltios, tal como vamos a poder chequear ahora. Mientras tanto, este periodo de 20 milisegundos se corresponde con la frecuencia de 50 Hz, que es la que está reglamentada para la distribución en baja tensión en nuestro país. Entonces, ustedes tienen bastante aceitada la operatoria para hacer este cálculo. Yo simplemente quiero mostrarles cómo para el problema 2.8 se puede decir que el valor medio es precisamente nulo, lo podemos ver en esta forma de onda, y luego el valor eficaz que resulta es la tensión máxima dividido en raíz de 2. Podemos pasar ahora, así con la misma velocidad, al problema 2.9, donde tenemos una forma de onda que estamos acostumbrados a trabajar también. Entonces para el problema 2.9 vemos esta forma de onda donde hay una rectificación, es decir, una eliminación del ciclo negativo o del semiciclo negativo, de esta sinusoide,
frente a lo cual podemos decir que el valor medio ustedes van a poder chequear si responde a esta expresión. El valor medio es B máximo sobre pi, mientras que el valor eficaz resulta ser un medio de la tensión máxima sobre raíz de 2. Y finalmente se propone que tengan en cuenta el problema 2.10, donde la forma de onda es una sinusoide, digamos, rectificada, digamos. Entonces es, por ejemplo, el resultado del dispositivo que se conoce como rectificador de onda completa. En el caso anterior, digamos, la correspondencia era con el rectificador de media onda, no lo dije, pero es un concepto con el que están relativamente familiarizados. Entonces, para esta sinusoide rectificada, según como vemos en el problema 2.10, lo que se puede verificar es que el valor medio es 2 veces la tensión máxima dividido en pi, manejando las integrales tal como hemos hecho en este momento, lo pueden chequear. Y por su parte la tensión eficaz es tensión máxima dividido en raíz de 2. Bueno, entonces evidentemente hay cierta correspondencia entre los resultados de estos tres problemas, y bueno, manejando las integrales y manipulando los resultados de cada integral pueden chequear todas estas relaciones. Con esto sí terminamos la parte 2 de esta clase número 3.